Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 de la sección C y hoy les vamos a hablar sobre el proceso de paz en Guatemala. Las integrantes del grupo son Elizabeth Argueta, Blanca Elena Resina Natareno, María Fernanda Ruiz Serra y su servidora Keila Jimena Pérez Ávila. Proceso de paz en Guatemala. Guatemala vivió conflicto armado interno en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca. A través de métodos han causado horror, por lo que el país ha buscado formas de no repetición y una justicia de transición. Historia del proceso de paz guatemalteco. El Acuerdo de Esquipula II marca el momento en que la instancia negociadora se toma como la única válida para resolver el conflicto guatemalteco. A raíz de ese acontecimiento se produjeron los primeros acercamientos entre las partes en conflicto y en fundamento a lo acordado. Se estableció la Comisión Nacional de Reconciliación, quien según el acuerdo tenía la función de constatar la vigilancia real del proceso de reconciliación, así como el respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los centroamericanos, en atención a sus obligaciones y atributos. La CNR tomó la iniciativa y desarrolló esfuerzos por dar inicio a las pláticas de paz. El estancamiento del proceso se dio cuando, una vez concluida la ronda de encuentros, se volvió a la posición inicial, en la que el gobierno persistía en negarse a volver a encontrarse con los insurgentes. Si esto no hacían presencia a los diálogos con el fin de discutir las condiciones para deponer las armas. Durante la reunión en la Ciudad de México se logró firmar el acuerdo del procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos, o Acuerdo de México, en el cual se logró acordar un temario de 11 puntos a negociar y el procedimiento para desarrollar la negociación. Y el temario incluyó de democratizaciones y derechos humanos, fortalecimiento del poder civil y la función del ejército de una sociedad democrática, identidad y derechos de los pueblos indígenas, reformas constitucionales y régimen electoral, aspectos socioeconómicos, situación agraria, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, bases para la incorporación de la URGN a la vida política del país, arreglos para el definitivo cese del fuego, cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos, y la firma del acuerdo de paz firme y duradera y la desmovilización de los insurgentes. En palabras más simples, son los acuerdos que pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, un conflicto que azotó al país durante más de 3 décadas. Existen actualmente 12 acuerdos de paz, donde el proceso de negociación de los acuerdos de paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, el cual sintetiza los acuerdos firmados por el gobierno y la URNG para poner fin al conflicto armado interno. El punto de partida para la búsqueda de paz fue la suscripción del Acuerdo de Esquipula II el 7 de agosto de 1987 por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para definir el procedimiento que permitiría establecer la paz firme y duradera en Centroamérica.
con base de la Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. El temario general y el procedimiento a partir de los cuales se llevó a cabo la negociación de los acuerdos de paz fueron definidos en el Acuerdo de México y suscrito el 27 de abril de 1991. Los presidentes de Guatemala participaron en la negociación de los acuerdos de paz, que contemplan 300 compromisos específicos. Los son Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó en 1986 a 1991, Jorge Serrano Elías, que gobernó de 1991 a 1993, y Ramiro de León Carpio, que gobernó de 1993 a 1996. Y por último está Álvaro Arzú, que gobernó de 1996 a 2000. Entre los 12 acuerdos de paz se mencionan como número 1 el acuerdo de marco sobre la democratización para la búsqueda de paz por medios políticos, que se quedó acuerdo de Querétaro. El lugar y fecha de suscripción fue en Querétaro de México en el 25 de julio de 1991. El número 2 es el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, que lugar fue en México, en el Distrito Federal, el 29 de marzo de 1994. El número 3 es el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que se firmó en Oslo, Noruega, del 17 de junio de 1994. El número 4 es el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. También se firmó en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994. El número 5 es el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue firmado en México, en el Distrito Federal, el 31 de marzo de 1995. El número 6 es el Acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria, que también fue firmado en México, en el Distrito Federal, el 6 de mayo de 1996. El acuerdo número 7 habla sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, que fue firmado en México, en el Distrito Federal, el 19 de septiembre de 1996. El número 8 es el acuerdo sobre el definitivo cese del fuego, que fue firmado también en Oslo, Noruega, el 4 de diciembre de 1996. El acuerdo número 9 habla sobre las reformas constitucionales y régimen electoral, que fue firmado en Suecia el 7 de diciembre de 1996. El acuerdo número 10 es el acuerdo sobre las bases para la reincorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemalteca de la Legalidad, Madrid, España, el 12 de diciembre de 1996. El acuerdo número 11 es el acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, que fue firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Y por último, el acuerdo de paz firme y duradera, que también fue firmado en Guatemala. Los compromisos de los acuerdos de paz en Guatemala. La adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observación y el respeto de los derechos humanos. El compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país. El reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica y pluricultural. Forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común. Lograr una situación social más justa se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente, erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y la capacitación y la seguridad social son consideradas las tareas prioritarias del desarrollo. En resumen, se entiende que las raíces de la guerra que sufrió Guatemala durante más de 3 décadas se hallan en 5 siglos de opresión y un sistema político, económico y social
que no admite posibilidades de desarrollo equitativo para la mayoría de los guatemaltecos. Se entiende que durante la historia de los acuerdos de paz se vivió un conflicto armado interno entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, ya que se violaban mucho los que eran los derechos de los guatemaltecos. También se miraba mucho la discriminación y la desigualdad hacia los indígenas, ya que ellos no podían tener ni voz ni voto, sino que estaban hechos solo para trabajar y para ser esclavos de los españoles. Los derechos humanos son sistemáticamente violados y la sociedad ha sido privada de los más elementales espacios democráticos. En 1986 el ejército entregó al gobierno a los civiles, pero se reservó el poder. Sin embargo, con los gobiernos civiles solo cambió la forma de gobierno, pero no se alteraron las bases sistemáticas políticas. El acuerdo establece que se realice el proceso de dos grandes etapas. Primero, un proceso de diálogo entre la URNG y diferentes sectores de la sociedad civil, partidos políticos, sectores empresariales, religiosos, populares, académicos, cooperativistas y otros sectores políticamente representativos. Como la segunda etapa del proceso se inicia la negociación directa entre representantes del gobierno y la URNG, las reuniones entre los sectores de la sociedad civil y la URNG se realizaron durante el resto del año de 1990 y culminaron en el primer gran consenso nacional, la necesidad de Guatemala a grandes trazos. Estos procesos de proceso de acuerdo de paz sí fueron firmados para Guatemala, pero se centraron más en lo que era Centroamérica, donde abarcan los países Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Todos esos acuerdos, la mayoría fueron firmados en México, otros en Suiza y otros en España, pero se lograron con un objetivo para lograr la paz en Guatemala. Muchas gracias y sigamos construyendo la paz.